Hola, bienvenido. Me alegra que decidieras acompañarme hoy. Tengo un mensaje que compartiré titulado Huellas de la Fe. La Biblia nos dice que caminemos en las huellas o sigamos los pasos de la fe que nuestro padre Abraham dejó. De hecho, dejó varias huellas distintivas en la arena del tiempo. Y si sigues su fe y el patrón de su fe, tendrás el mismo tipo de resultados que él tuvo. Esto te servirá. Y lo que quiero hacer esta noche es enseñarles un libro que escribí llamado Huellas de la Fe, un libro sobre Abraham y su fe, y lo voy a usar como guía. No sé hasta dónde lleguemos hoy, pero en Romanos capítulo 4 comenzamos en el verso 3. Quiero que vean conmigo, por favor, Romanos 4, 3. ¿Qué dice la Escritura? Abraham le creyó a Dios y se le contó como justicia. Vamos al verso 11, mismo capítulo. Y él, Abraham, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia, de la fe que tenía cuando aún no se circuncidaba. Quiero parar ahí. Antes de tener esa señal externa de la circuncisión que él se hizo, la señal de tener un pacto con Dios, todos los judíos fueron circuncidados. Abraham fue el primero. Antes de que recibiera esa señal externa, tuvo algo interno que sucedió con Dios. Tenía una fe interna, una relación interna con Dios antes de cualquier cosa externa que simbolizara la relación interna con el Señor. De nuevo, verso 11. Recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia, de la fe que tenía cuando aún no se circuncidaba. Por eso es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados. Y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia, y es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, también siguen las huellas de la fe que nuestro padre Abraham tenía cuando todavía era incircunciso. Circuncidado o no, ya sea en el pacto judío con Dios o no, el padre Abraham es el padre de todos los que tienen fe en Dios. Y habla de aquellos que siguen sus huellas, siguen esos pasos de la fe que nuestro padre Abraham tenía. Una versión más moderna lo traduce así: seguir las huellas de la fe de Abraham. Abraham con su fe dejó huellas en la arena del tiempo o algo así, y podemos seguirlas. Vamos a pasar la mayoría del tiempo hoy en Hebreos capítulo 11, donde encontramos al menos 4 huellas muy claras que la fe de Abraham dejó en su jornada de la fe, y de hecho son consecutivas en orden y cierto grado, son progresivas y hablan de diferentes elementos en la jornada de la fe que tuvo con Dios, y podemos ver cada una de ellas como un paso a seguir. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 11, por favor. Vamos a comenzar viendo el verso 1, donde se nos da la definición técnica de la fe. Hebreos 11:1. La fe es la sustancia de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. La fe trata con las realidades no vistas. La fe es la sustancia, la fe es evidencia. Y sigue hablando de cómo diferentes personas expresan su fe. Y vamos al verso 8. Allí está el primer paso, y a esto lo llamo la huella de la fe obediente. Por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado a ir al lugar que recibiría como herencia, y salió sin saber a dónde iba a ir. Y les repito, por la fe. Por la fe, cuando fue llamado, Abraham obedeció y se fue. Por fe, Abraham obedeció y se fue. No sabía a dónde iba. Génesis capítulo 12. Y aquí tenemos una parte detallada de donde Dios llamó a Abraham y él obedeció y él se fue. Génesis capítulo 12. Leeré el verso 1. Génesis 12:1. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra,
tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió, tal como el Señor se lo dijo, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Piensen en eso, tiene 75 años, no es un pollo tierno. Es por el tiempo en que muchos creen que su carrera está terminando. Abraham luego fue conocido como Abraham. Su jornada, su aventura con Dios comienza a los 75. Creo que Dios está más interesado en el estado de nuestros corazones que en la edad del cuerpo. Y tal vez estás sentado aquí o escuchándome y sientes algunos efectos de la vejez. Oye, nos pasa a todos. La gravedad tiene efecto. Algunos piensen, sí, así es. Sé que es verdad. Me vi al espejo hoy. La gravedad ha obrado en este cuerpo por casi 58 años. Tiene algunos efectos. Pero ¿saben? Mi espíritu es joven. Mi espíritu dice, Dios, tengamos una aventura. Mi espíritu dice, Dios, quiero obedecer. Y en eso está interesado Dios. Tu más grande aventura con Dios podría ser a los 85 años. Aún puedes tener aventuras impresionantes con el Señor. Tu historia aún sigue. Escribirás más capítulos antes de que termines. Y Dios le dice a Abraham que se vaya y no le dio un mapa. No le dio un destino. Solo le dio una dirección. Vete. Y Abraham obedeció. Dios le dijo, ve a una tierra que te mostraré. No te la muestro ahora. Espero que te muevas y cuando te estés moviendo, te daré más iluminación. Y por fe, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de lo que no se ve. Por fe, Abraham obedeció. No tenía un plan detallado de a dónde iba a parar, cómo las cosas terminarían. Y lo que hizo fue dejar a Abraham vulnerable y dejó a Dios a cargo. Hay personas que no valoran este sentimiento de ser vulnerable y tener que confiar en Dios. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que te puso en una posición en la que tenías que confiar en Dios? Abraham lo dejó todo. Fue a una tierra que desconocía en ese tiempo, no sabía dónde iba a terminar. Algunos quieren entender todo antes de hacer nada, y Dios te usará, pero solo será en cierto grado limitado, porque Dios requiere fe y la fe tiene que ver con la obediencia. Abraham dijo, Dios, ve y se fue, y quiero enfatizar esto. Dice en Hebreos 11:8, cuando lo llamó, fue. Y aquí leemos claramente que Dios dijo, Abraham, quiero que te levantes y vayas, deja tu familia, deja tu gente, deja tu ciudad, déjalo y vete, yo te mostraré. Ahora, no decidió un día, ¿saben? Voy a hacer algo para Dios. Creo que voy a salir hasta el final de esta tierra y comenzaré a sembrar y voy a probarle a todos cuando Dios me siga que Dios es real. Hay muchas personas que en esencia hicieron eso. Abraham tuvo un llamado claro de Dios y entonces se fue. No lo decidió solo. Dios inició las cosas. Pero cuando escuchas de Dios y Dios dice, sal al fin del mundo y pondré un arado en tu mano, puedes ir y comenzar a sembrar. Algunas personas se mudan por presunción y tontería. La fe se basa en lo que escuchamos de Dios y Abraham, cuando tuvo esa orden muy clara, se fue, aunque Dios no le dio los detalles. Verás, la fe es caminar en la luz que tenemos. ¿Cuántos vinieron en auto? Levanten la mano. Bueno, está oscureciendo. No lo ven, pero de hecho creí que estaba viendo un atardecer, pero no, es el reflejo de las pantallas en las puertas. Supongo que el atardecer no es tan hermoso. Creía que todo ese púrpura era el cielo allá afuera. Bueno, tal vez está oscureciendo. ¿Saben? Llegan a su auto, encienden el motor, prenden las luces y les alumbran solo 50 metros enfrente. Se sentarán en el auto a decir, no voy a conducir hasta que mis luces alumbren hasta mi casa. Necesito ver el final de mi destino o no me moveré. Estarás en el auto mañana y la próxima semana y el mes que entra, pero si conduces 50 metros,
tiene 50 metros más de iluminación. Conduce 50 metros y tiene 50 metros más de iluminación. Así es con Dios. Dios dice, levántate y ve, pero ¿qué pasará? ¿Cómo voy a suplir mis necesidades? Dios dice, esto es lo que quiero que hagas. Y cuando te mueves, Dios te da la iluminación. El viejo adagio es cierto, ni siquiera Dios puede girar un auto estacionado. Necesitas moverte. Sigamos, vayan conmigo a Hebreos capítulo 11. Voy a ver la segunda. Huella. Por la fe Abraham obedeció. En segunda, el segundo paso es una huella de fe no egoísta. La huella de la fe no egoísta. Hebreos capítulo 11, verso 9. Por la fe radicó en la tierra prometida como extranjero y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Medité en esto hoy al leerlo. Es algo en lo que no había pensado. En el verso 10 dice que esperó. A veces la fe espera. Esperó la ciudad que tuviera cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Por qué dice que tuviera cimientos? Nunca había pensado en eso antes de hoy. ¿Por qué no dice que esperó la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios? Eso hubiera sido bastante completo. Pero esperó por la ciudad y esperó por la ciudad que tenía cimientos. Sí, gracias. La ciudad tiene cimientos. Los cimientos hablan de algo que es seguro. Habla de algo que es permanente. Abraham estaba dispuesto a vivir en una tienda en el desierto porque esperaba algo seguro, por algo que fuera eterno. Y la fe sabe que la mejor parte de nuestra herencia no está en este lado, sino en el otro lado. Amigo, hay cosas que vale la pena soportar en obediencia a Dios, no ser egoísta porque bendecirá a otros por la recompensa que viene. Tiene cimiento, es segura, no es variable, es eterna, y Abraham tiene una mente eterna cuando se trata de su fe. Su fe no es nada egoísta. Ya había vivido en Ur de los Caldeos. Los arqueólogos nos dicen que es una de las ciudades más desarrolladas del mundo antiguo. Tenían edificios de 2 pisos con patios, tenían calles con adoquines, tenían un sistema de drenaje subterráneo. Era el centro del comercio mundial. Tenía todo lo que el mundo tenía que ofrecer. Era tan moderna como cualquier lugar en el planeta hoy. Y por fe, Abraham lo dejó y vivió en una tienda, en el desierto. Vaya cambio. Vivir en la ciudad del comercio, con todas las oportunidades de negocio, amigos, familia, parientes, tus raíces, todo es familiar, y fue a un lugar que no es familiar, donde no tenía ninguna amenidad, no tenía ninguno de esos lujos, y vivió en una tienda polvosa como nómada. Abraham, ¿por qué lo hiciste? Lo hice porque Dios dijo que si lo hacía, bendeciría a mis hijos y todas las familias de la tierra serían bendecidas. Tenía una fe no egoísta. Entiendan, Dios bendijo a Abraham. También es verdad, Dios lo bendijo, se volvió un hombre rico, se volvió un hombre influyente, pero sus ojos miraban una ciudad que aún estaba por venir. Sus ojos estaban en la recompensa eterna. Abraham, de quien nos dijeron que siguiéramos su fe, dijo, estoy dispuesto a sacrificarlo. Por las generaciones futuras obedeceré a Dios, aunque me lleve lejos de lo familiar, incluso si me pone en circunstancias que no son cómodas, incluso si significa que tengo que perder algunas de las cosas que me encantan en la vida. Si mis hijos serán bendecidos y las generaciones y las familias de la tierra serán bendecidas, lo haré por todos los demás. Y Dios dice, ese es el tipo de fe que debes seguir. Pienso en algunos héroes modernos que tenían ese tipo de fe, como David Livingstone, héroes más modernos. Livingstone era una persona impresionante.
Visité lugares donde él estuvo en África, leí su diario y me ha inspirado indescriptiblemente. Recuerdo que leí en su diario, habla sobre una región donde trabajaron y labraron, oraron y predicaron y todo tipo de dificultades que soportaron. Y vio unos pocos conversos, ganó a algunas personas para Cristo y las discipuló y habló de que llegaría un día, hacemos sacrificios ahora, pero llegará el día en que multitudes serán ganadas para Cristo en este mismo lugar. Y en ese mismo lugar donde estaba, casi 100 años después, hubo una cruzada y 300,000 personas llegaron a Cristo en ese mismo lugar donde él trabajó. No es de admirarse que cuando murió en África a la edad de 60, esos africanos que lo amaban tanto, que superaron cualquier superstición que tenían, embalsamaron su cuerpo y lo llevaron por meses a la costa de África, donde finalmente navegaron por el océano y lo enterraron en Westminster Abbey. Pero antes de que caminaran todos esos meses con su cuerpo a lo largo de la costa, sacaron su corazón y lo enterraron. Y dijeron, su corazón pertenece a África. Vivió para otros. La tercera huella de la fe, y hasta aquí llegaremos hoy. La tercera huella de la fe es una fe que produce milagros. Hebreos capítulo 11, verso 11. Por la fe, escuchen, por la fe, Sara misma recibió fuerza para tener hijos. Tuvo un hijo ya siendo anciana, porque consideró fiel al que le prometió. Así que de un hombre ya en decadencia nacieron numerosos descendientes como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. En el verso 11 dice, por la fe, la misma Sara también ella recibió. Él también, hablando de Sara y de Abraham, ambos recibieron algo por fe. ¿Qué fue lo que recibieron? Sara misma también, por fe, recibió fuerza. Sara y Abraham, por fe, recibieron la fuerza de Dios. Es interesante, la palabra traducida por fuerza es exactamente idéntica a la traducida por milagro a lo largo del Nuevo Testamento. Abraham y Sara recibieron un milagro. Y Sara lo dejó simple, creyó que Dios era bueno por su palabra, juzgó fiel a quien prometió. No fue muy difícil. Ahora, voy a decir esto y tal vez los anime. Saben, Abraham y Sara no llegaron a ese punto de confianza ciega en Dios en un día, tuvieron sus luchas. Desde la primera vez que Dios les prometió, ellos lucharon un tiempo con esos asuntos de la fe. En un momento intentaron crear en la carne lo que Dios les prometió por el Espíritu. El resultado fue Ismael, que causó tanta división y dolor y problemas en la familia. Y si estás en una jornada de fe y no sientes que ya llegaste, estás en buena compañía. Sara y Abraham no lo hicieron en un día, pero cuando se trata de Abraham o de Sara, lo diré simple, juzgó fiel al que prometió, pero Abraham tenía un secreto en su fe. ¿A cuántos les gustaría aprender el secreto de la fe de Abraham? Este es el secreto de la fe que produce milagros. Romanos capítulo 4. Comenzaremos en el verso 17. Aquí el apóstol Pablo relata la historia de la promesa de Dios a Abraham, que tendría un hijo en la vejez. Y estos versos nos dicen cómo la fe de Abraham se expresó, pero también revelaron el secreto de su fe. Comenzamos en el verso 17. Romanos 4, 17. Como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Quiero detenerme aquí. No es raro. Dios llama a las cosas que no existen como si existieran. Y cuando se trata de tu situación, tu persona, cuando Dios llama a algo que no existe como si existiera, te da permiso de hacer lo mismo.
Saben, los muros de Jericó aún estaban erguidos y Dios le dijo a Josué, mira, te he entregado a Jericó. Creo que aún había soldados en los muros, ¿verdad? Dios lo dijo en tiempo pasado, llamó lo que no era como si fuera. Y cuando Dios pone algo en tiempo pasado, necesitas hacer lo mismo, ya sea por sus llagas fuimos sanados o lo que sea que pase. Bueno, no quería desviarme, pero bien por ustedes. En fin, ¿dónde estamos? Verso 18. ¿Estamos en el 18? ¡Guau! ¡Qué bien! Contra toda esperanza, Abraham creyó y llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y la matriz de Sara era estéril, tenía 90 entonces. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que lo que Dios prometió tenía poder para cumplirlo. Bueno, totalmente convencido. Me encanta el verso 20. Es una forma de expresar su fe. Dice, ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó su fe y dio gloria a Dios. Cuando le dio gloria a Dios, se fortaleció en la fe. Me gusta la versión actual de la Biblia para esto. Dice, Abraham alabó a Dios por sus bendiciones, aún antes de que pasaran. Es una forma de expresar su fe. Adoró a Dios antes de que tuviera un hijo, antes de que Sara se embarazara, adoró a Dios por adelantado. Filipenses capítulo 4 dice que tus peticiones sean conocidas ante Dios con acción de gracias. Al mismo tiempo, ¿qué horas necesitas dar gracias? Aunque no se sienta nada diferente, sí. Aunque las cosas no parezcan diferentes, sí. Exacto. Al leer estos versos, así es como expresa su fe, pero en estos versos leemos, y de hecho en los versos precedentes, encontramos los secretos de la fe de Abraham que produce milagros. Y es esto, ¿están listos? Es profundo. ¿Están seguros? La promesa. Sin una promesa, no hay fe. Era la fuente de su fe y fue sustentada por el poder de su fe. Quiero que vean conmigo muy rápido. Cada vez que vemos la palabra la promesa o una referencia a la promesa, subrayenla en la Biblia. Volvemos al verso 13. Por la promesa, repito, la promesa. Verso 14. Los que son de la ley son herederos. La fe es hueca. La promesa, repito, la promesa. Verso 16, por lo tanto su fe es de acuerdo a su gracia. Así que la promesa, repito, la promesa, en el verso 17, como estaba escrito, te hice padre de muchas naciones. Bueno, esa es la promesa, repito, la promesa. En el verso 18, quien contrario a la esperanza creyó en Dios y se volvió padre de muchas naciones, como le fue dicho, esa fue la promesa hablada. Repito, la promesa hablada, promesa. Verso 20, no dudó de la promesa y dije la promesa. Verso 21, totalmente convencido de que él había prometido que la promesa. Verso 13, la promesa. Verso 14, la promesa. Verso 16, la promesa. Verso 17, la promesa. Verso 18, la promesa. Verso 20, la promesa. Verso 21, la promesa. La promesa tuvo algo que ver con eso. La fe de Abraham fue creada por la promesa y fue realizada por la promesa. La fe viene del oír y el oír de la palabra de Dios. Y dice que Abraham creyó de acuerdo a lo que se habló, lo leímos. Es lo que Dios dijo sobre sus circunstancias, sobre su vida. Abraham no creyó de acuerdo a lo que él sentía. No creyó de acuerdo al hecho de que Sara tenía 90 y nunca había podido concebir. No creyó de acuerdo al hecho de que, según una traducción, tenía un pie en la tumba. No creyó de acuerdo al último reporte del doctor, no creyó de acuerdo a una opinión pública popular, no creyó de acuerdo a lo que las circunstancias le decían, no creyó de acuerdo a lo que los demás decían, creyó de acuerdo a lo que le prometió Dios a él sobre sus circunstancias. ¿Qué te ha dicho Dios a ti sobre tus circunstancias? ¿Crees que hay una promesa que cubra mis circunstancias? Te lo garantizo. Amigo, lee la Biblia. Di, Dios, ayúdame. Él te dará una promesa. De hecho, hoy en día puedes entrar a Internet y escribir la palabra que quieres en la Biblia y encontrar cosas.
Encuentra una promesa que cubra tu necesidad. Cree de acuerdo a esa promesa. La promesa creará fe y fortalecerá tu fe. Hará que la fe nazca en ti, sustentará tu fe. La fe de Abraham era fortalecida mientras veía la promesa de Dios. Mientras se enfocaba en la promesa, su fe era fortalecida, su fe era llevada. Tenía una promesa. Me gustaría tener tiempo de terminar el mensaje hoy, pero es largo. Tendrás que acompañarnos la siguiente semana para la parte 2 de las huellas de la fe. Al final hablé de lo importante que es encontrar una promesa que cubra tu necesidad. Te animo a tener un romance con tu Biblia. Una cosa extra. Te pido que nos apoyes. Si la transmisión de respuestas ha sido una bendición para ti, si ha llevado vida y fe a tu hogar y a tu familia, pide ser parte, un apoyo a lo que hacemos. Llevamos esta transmisión a más de 100 países en el mundo y es muy costoso hacer eso. Vemos críticamente todos los lugares a donde llevamos la transmisión y solo es posible cuando las personas como tú nos apoyan y dicen: Dios, debo ser parte. Así que ora fervientemente y haz lo que Dios te diga que hagas. Serás bendecido al hacerlo y serás una bendición para otros. Hasta la próxima. A veces es fácil sentirse bloqueado por los obstáculos, desviado por los retos y sentirse cautivo de los tiempos difíciles. Sin importar lo que estés sintiendo ahora, Respuestas con Bayless Conley está aquí para traerte herramientas prácticas para ayudarte a entender y cumplir el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Por eso nos gustaría enviarte una copia del mensaje de Bayless Conley, Terminando tu carrera, como expresión de nuestro agradecimiento por tu apoyo al ministerio este mes. Debes saber qué fuiste llamado a hacer. Nota el lenguaje: que termine mi carrera. El ministerio que yo recibí del Señor es muy personal. Es único para Él. Y te tengo una pregunta: ¿qué has recibido del Señor? ¿Qué recibiste específicamente del Señor? Usa la información en pantalla para contactar al ministerio y pedir tu copia de Terminando tu carrera en CD o DVD. Es nuestro regalo de agradecimiento por tu apoyo. Fielmente termina la carrera que Dios te ha dado. Repito, usa la información en pantalla para contactar a Respuestas con Bayless Conley. Como regalo por tu apoyo al ministerio, te enviaremos una copia en CD o DVD del impactante mensaje de Bayless Conley, Terminando tu carrera. Tu donativo nos ayuda a seguir llevando a nuestro Salvador vivo a un mundo moribundo.